En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Cuando empieza a declinar el año, queridos oyentes, es hora de que hagamos una especie de balance sobre lo que ha ocurrido en este 2016, de los hechos capitales que presenciamos o que en una medida o en otra fuimos sus actores. 2016. Uno se preguntará cuál de todos los acontecimientos que se desarrollaron en este periodo turbulento fue el que lleva la palma, el más decisivo, el que seguirá produciendo efectos, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Y no tenemos dudas sobre el particular, pero ni la menor siquiera. El hecho fundamental del año 2016 es el 2 de octubre, en el cual el pueblo colombiano, solo, sin apoyo, contra viento y marea, contra toda la corrupción del gobierno, contra toda la corrupción de los gobiernos regionales, contra la participación indebida e inexplicable de los prelados de la Iglesia Católica, contra el silencio de los que no debieron quedarse en silencio. Ganó en una gesta memorable que seguirá produciendo efectos a lo largo de los años. El pueblo colombiano fue convocado para que dijera si aceptaba o no aceptaba, mejor, si rechazaba, el llamado acuerdo final suscrito entre unos emisarios del presidente Santos y los bandidos de las FARC, o por lo menos los que supuestamente constituyen su cúpula. Y el pueblo colombiano dijo no. Frente a eso, puede tomar el gobierno la posición que quiera. Puede seguir diciendo Santos por el mundo que la distancia que separó el sí y el no fue una distancia muy corta, porque desde luego él omite que a pesar de todas sus intrigas, de todo el despliegue de la opulencia del fisco, de todas las amenazas, logró un infeliz 17% sobre la masa total de votantes, lo que significa que quienes dijeron no, bien porque concurrieran a las urnas o bien porque desde su casa, impasibles, miraran desfilar esta procesión de oprobios, constituyen el 83% del electorado. La verdad es esa, queridos amigos. El pueblo colombiano derrotó a Juan Manuel Santos 83-17. Y lo derrotó, repetimos, que con toda la opulencia del erario público, con la participación indebida de los gobernadores y de los alcaldes, con la participación de todos los ministros del gobierno, con la participación también activa de todos los que lo acompañan desde el Congreso de la República para destruir el país. Contra todos, el pueblo colombiano dijo no. Por supuesto que esa gesta tuvo capitanes. El más importante de ellos, ¿quién lo puede dudar?, Álvaro Uribe Vélez. Y también concurrieron el ex procurador Alejandro Ordóñez, la ex candidata a la presidencia Marta Lucía Ramírez, al menos un sector de los cristianos. Pero, en fin, quienes fueron a las urnas y quienes vencieron fueron los hombres y las mujeres de este pueblo de Dios. Y le dijeron que no a ese acuerdo maldito. Se podrá interpretar de muy distintas maneras las razones o el cúmulo de razones por las cuales el pueblo dijo no. Pero cada colombiano
desde el fondo de su alma, sabe por qué votó así. Y es por lo menos un abuso pretender que desde las orillas de quienes se opusieron a este procedimiento inicuo se pretenda interpretar todas las razones por las cuales los colombianos actuaron de ese modo y derrotaron de esa manera categórica y contundente al presidente de la República y a todo su poder. Ahora se habla del conejo que le pusieron al plebiscito del 2 de octubre. Seguramente eso se llama un conejo, una de las trampas del jugador de póker que tenemos por presidente de la República. Pero puede hacer lo que quiera, se puede parar en la cabeza, puede seguir jugando con sus cartas marcadas, puede seguir mintiéndole al mundo entero. El hecho inconcuso, insobornable, es que el pueblo colombiano le ganó en las urnas el 2 de octubre y que le dio una paliza que no podrá olvidar jamás. Eso, mis queridos amigos, tiene efectos y los seguirá teniendo a lo largo de los años. Todo este conflicto que estamos presenciando ahora, todo este famoso fast track, toda esta posición grotesca de la Corte Constitucional, todas estas visitas e intervenciones ante el Papa Francisco, quien a veces resuelve dejar de lado los evangelios para asumir la posición de político en ejercicio, todo eso se debe al no. ¿Y cómo soslayar esa realidad? ¿Cómo saltarla por alto? ¿Y cómo imaginar un mundo en el que fuera posible pretermitir la existencia de ese no? Eso es imposible, sencillamente imposible. Pueden hacer lo que quieran, pero el pueblo colombiano dijo no. Y al decir que no, produjo un efecto, y es que ese acuerdo con las FARC no existe. Error grave cometieron los capitanes del no, y ahí incluimos, sin que dudemos un minuto, al presidente Uribe Vélez, cuando dijeron o dieron a entender o le abrieron espacio a un proceso de maquillaje y de cambio de ese acuerdo final. Lo inexistente ni se maquilla, ni se amplía, ni se reduce. Lo inexistente carece de base existencial para pronunciarse sobre ello. El acuerdo final con las FARC no existe. Podrán decir lo que les venga en gana. Podrán decir que con unos cambios que le introdujo el inefable Humberto de la Calle Lombana y el espía ese que tenemos metidos en el corazón del proceso político de Colombia, el señor Jaramillo, podrán decir lo que quieran después de haberle hecho unos retoques sin sentido, sin alcances, sin significación al acuerdo final. Podrán hacer lo que les dé la gana, pero hay un no que ha cambiado la historia. Y frente a ese no caben las medidas mentirosas y tramposas que se han tomado para desconocerlo, porque el hecho fundamental, profundo, inamovible, es que el pueblo colombiano rechazó el acuerdo final con las FARC. Esa es la verdad. Y lamentamos que no se hubiera sabido aprovechar el resultado de ese proceso electoral que desembocó de esa manera. Lo lamentamos de veras. Lo que ha debido pasar es que simplemente se le dejara al gobierno y a sus socios de las FARC el encargo de saber qué diablos hacer
y qué camino tomar para recomponer la figura, como dicen en el toreo. Pero llenos de buena fe, llenos de espíritu constructivo y suponiendo que enfrente no tenían al tramposo que sí tienen, los llamados del no, que no fueron los del no, sino los que representaron fortuitamente la gran mayoría de los colombianos que se manifestó en las urnas, se prestaron para esta comedia de las equivocaciones que hemos seguido presenciando. Pero el no está ahí. Y está claro dónde queda el pueblo colombiano. Y cuál es su estirpe democrática. Y cuál es su sentido de la libertad. Y su sentido del honor y su sentido de la dignidad. Con el pueblo colombiano no se juega. Ahora vamos a ver cuántas trampas más se pueden inventar. Cuántas mentiras pueden tener. Cuántas ilusiones se pueden tejer a propósito de que con unas maturrangas se puede burlar la voz del pueblo. Pero nada de eso tiene seriedad. Nada de eso tiene poder de convicción, en absoluto. El 2 de octubre, el pueblo colombiano dijo no. Y eso, queridos amigos, es el hecho capital del año. Y un hecho que seguirá arrastrando la política colombiana y que seguirá produciendo sus efectos, sea lo que venga después. Este es el momento en que desconocemos el contenido de la sentencia de la Corte Constitucional. Una Corte Constitucional tramposa y cobarde que se plegó a las presiones del señor Santos. ¡Qué pesar de esa Corte! Los antecesores de esta Corte de los Milagros, cobarde y mediocre, dieron su vida un día de noviembre de 1985 por defender las instituciones, por sostener el derecho, por negarse a claudicar frente al imperio de los narcos. Qué distinta de esta Corte de hoy, qué distinta de esta Corte de mediocres y de cobardes. Pero no importa, no importa. Podemos tener el Congreso que tengamos, la Corte que padecemos, las instituciones que se resquebrajan al impulso de la corrupción. Puede pasar lo que pase, pero el hecho es que todos hemos quedado notificados de cuál es la materia de la que está construida el alma de los colombianos. Y eso, señores, no se negocia, no se cambia, no se altera de ningún modo. El pueblo colombiano dijo no, el acuerdo final con las FARC no existe, pase lo que pase, invéntense lo que se invente. Ese fabricante de marrullas que es el presidente de la República puede imaginar lo que quiera y hacer lo que le plazca. El pueblo le dijo no. Por su salud, que no lo olvide. Por el bien de la patria, que respete finalmente ese dictamen del pueblo colombiano. Pero pase lo que pase, este es el hecho histórico más grande, más conmovedor y más decisivo de los que pudimos presenciar en este año que se nos va, en este que será, por todas las circunstancias que lo han venido rodeando, el año más llamativo de la historia de Colombia en la época reciente, este 2016 que empezamos a despedir.